Somos estudiantes de la Corporación Unificada Nacional CON de noveno semestre Finanzas Internacionales y estamos realizando una tutoría sobre las generalidades de las finanzas internacionales. El día de hoy abarcaremos los riesgos políticos y cambiarios y las imperfecciones de los mercados. Empezaremos hablando sobre los riesgos políticos. ¿Qué nos tienes para decir, Manuelita? El riesgo político o riesgo país es aquel que concurre en las deudas de un país globalmente consideradas por circunstancias inherentes a la soberanía de los estados. Ok, o sea que es el riesgo que tiene un país frente a las operaciones financieras internacionales. Este riesgo afecta sobre las inversiones extranjeras directas y se suele medir a través de su prima de riesgos. El riesgo país determina si en ese país existe un escenario óptimo para la inversión. Y Jair, si el riesgo del país es elevado, el riesgo de invertir en el mismo es alto. Por esto es directamente proporcional. Cuando la prima de riesgo es alta, el riesgo del país es elevado. Ok, dentro de las causas que podemos ver en un riesgo político y un riesgo de país elevado son tres. Veremos el tono político, el tono económico y la seguridad pública. Esto influirá directamente en la prima de riesgos de ese mismo país. Por ello, cuando un agente económico, sea una familia, las empresas o el mismo Estado, valora la inversión directa de su capital, deberá tener en cuenta los riesgos específicos que hay para tomar la decisión de invertir. Sí, y asimismo también se debe tener en consideración a la hora de emitir deuda en ese país, ya que por parte del riesgo, aparte del riesgo pagado como emisor a los inversores, se añadirá el riesgo país. La prima de riesgo como medida del riesgo país. La relación entre el riesgo país y la prima de riesgo se explica como la rentabilidad que exige a los inversores para invertir en un determinado país. Cuanto más arriesgado sea invertir en un país, mayor será el interés que los inversores pedirían por prestar dinero a este país. Es correcto. En cuanto a los factores de riesgo, de los más importantes son el factor de riesgo analítico, que es el esfuerzo económico, y es como la calidad y veracidad de los datos macroeconómicos del país, a través de los cuales se puede medir el nivel de su economía. Y está el riesgo político, que es el nivel democrático de las instituciones que los gobiernan, así como el conjunto de partidos políticos que componen las cámaras de representación. Claro, Vladimir, otro factor de riesgo como son los crediticios, también podemos hablar de ellos, que son indicadores de deuda y deuda default, deuda del país frente al exterior y deuda respecto al Producto Interno Bruto, al PIB. Otro factor podríamos también determinar como la calificación crediticia, que es la evaluación de su capacidad de pago e incumplimiento que ha tenido este país. Sí, claro, así como los indicadores del mercado, el acceso a financiación de bancos, la estabilidad y solvencia del sistema bancario. Está también la financiación a corto plazo, la liquidez y acceso al crédito. También tenemos el descuento por incumplimiento, descuentos que por efectos comerciales, en caso de no poder hacer frente a una deuda, rebajando su penalización. También tenemos el acceso al mercado de capitales, acceso a financiación, desarrollo de las estructuras del mercado de capitales e integración con el resto de los mercados. También tenemos los riesgos cambiarios, que es un riesgo que se presenta cuando se realizan transacciones de monedas distintas a las monedas de la empresa. O sea, sé que podemos hablar entonces a la reducción de riesgo cambiario. Para evitar el impacto en los beneficios, las organizaciones necesitan gestionar una exposición al riesgo cambiario, y esto se puede lograr eliminando de forma integral las exposiciones internas o medida de cobertura. Claro que sí, Manuelita. Esto quiere decir que el riesgo cambiario puede disminuirse financiando la inversión extranjera en los mercados de capital locales, más que con capital denominado en dólares de la empresa matriz. En cuanto a las imperfecciones de los mercados, son situaciones o comportamientos que producen asignaciones de recursos diferentes que las ocurrirían en una situación de competencia perfecta. Ok, pues para todos recordemos que la competencia perfecta es un mercado hipotético donde hay un gran número de vendedores y compradores. Se vende un producto que es homogéneo y su precio está determinado por las fuerzas de la oferta y la demanda. Un buen ejemplo podríamos tomarlo de una situación de competencia perfecta en un mercado de pescado fresco en un muelle, donde mucha gente visita, hay muchos vendedores comerciando los mismos productos
y todos son similares en sus precios y calidad. Sí, efectivamente casi en todos los mercados existen imperfecciones de mercado, teniendo en cuenta que las imperfecciones más importantes son los monopolios, los oligopolios, las asimetrías de información, las barreras entre la demanda, y tenemos entonces dos tipos de imperfecciones. Tenemos el tipo de imperfección de mercado que son los naturales y los artificiales. En cuanto a las imperfecciones naturales, son inherentes al funcionamiento económico y características de los mercados. Por ejemplo, en muchos mercados existen asimetrías de información y costos de transacción que no fueron creados artificialmente. Otro de los ítems que Margarita nos comenta son las imperfecciones artificiales, que estas imperfecciones surgen por acciones llevadas a cabo por las empresas, gobiernos o personas. Por ejemplo, las regulaciones gubernamentales que impiden el acceso de los nuevos oferentes. Puedo entonces inferir en algunos ejemplos de imperfecciones de mercado, como lo son las externalidades, que son consecuencias de la actividad económica que afectan a otros agentes distintos del productor o consumidor directo. Por ejemplo, una fábrica que contamina el medio ambiente no tiene en cuenta los costos sociales, como la contaminación ambiental, solo los costos privados. Existe un gran número de actividades económicas que producen las externalidades, en su mayor parte que son negativas. También podemos hablar de los monopolios u oligopolios. Un monopolio es una situación de mercado en la que existe un único oferente. En un oligopolio existe competencia limitada. Existe un número limitado de oferentes. Se consideran imperfecciones de mercado porque el monopolio tiene poder para aumentar el precio por encima del precio de competencia perfecta. En los oligopolios puede existir coordinación entre los del precio para aumentar el mismo y al mismo tiempo, dado que casi siempre existen otros supuestos de la competencia perfecta que no se cumplen. Los oligopolios permiten a cada uno de los participantes aumentar el precio sin coordinar sus acciones. Claro que sí, otras de las imperfecciones del mercado que podemos ver es asimetría de información. Las asimetrías de información se producen cuando los participantes no pueden saber precios de todos los productos o características de los bienes y servicios que están consumiendo. Las asimetrías de información están presentes en casi todos los mercados. Ejemplo de mercados con menos asimetría de información son algunos mercados de commodities con calidades estandarizadas, como lo son los cereales, algunas materias primas con mercados altamente integrados. También cuando hay asimetría de información, la asignación de recursos no es eficiente y el bienestar de los consumidores no es el más óptimo. Ok, para las soluciones de las imperfecciones de mercados, teniendo en cuenta que en muchos casos simplemente no es posible encontrar soluciones, hay otros que dependen de cada imperfección. Por ejemplo, de lo que estás hablando, Marita, si se trata de asimetrías de información, el gobierno puede obligar a publicar precios de forma estandarizada o centralizada, establecer la calidad que permite eliminar ciertas asimetrías de información. Y jóvenes, cuando existen comportamientos no competitivos, el gobierno puede obligar a ciertas empresas a terminar esos comportamientos, imponiendo multas por los comportamientos no competitivos. Cuando existen pocos oferentes, a pesar de no existir asimetrías de información, el gobierno puede fomentar la entrada de nuevos participantes, buscando reducir las barreras de entrada o fomentando la entrada de participantes por otros medios. Sí, claro. A través de los impuestos y subsidios pueden ser útiles para intentar solucionar asimetrías de información. Siempre se debe comparar el costo de la intervención con el beneficio. En algunos casos, el costo de la intervención gubernamental puede ser mayor que el costo ocasionado por la imperfección que se pretende solucionar. Ok, bueno, hemos llegado al final de nuestra intervención. Compañeros, muy amables, muchas gracias por cada una de sus intervenciones, cada una de sus postulaciones e hipótesis sobre los temas. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias.